Nico, hablamos de Ligia Clark, hablamos de Elio Oiticica y la estábamos dejando afuera a ella, gran artista, estamos a full con Brasil, pero me parece que el tema de Neoconcreto es como un bloque, ¿no? Como algo en lo que nos metimos de lleno. Y nada, me parecía bueno tal vez cerrarlo con esto. Lo que no significa que podamos retomar en un futuro, y también recuerden que me lo pueden pedir. Y toda esta introducción larguísima, ¿para qué? Hoy vamos a hablar de Ligia Pape, ¿no? Tenemos dos Ligias, Ligia, no, me cuesta muchísimo la pronunciación, en el Neoconcreto, ¿no? Y hoy vamos a hablar de Ligia Pape. Ya tenían el podcast de Ligia Clark, tienen el de Elio Oiticica, como decía previamente, tienen el de arte cinético, ¿no? Que no tiene que ver directamente, pero se desprende de esta abstracción geométrica, y está el de arte concreto. Entonces ahí ya tienen como un bloque enterito del tema. Estoy dudando ahora si hicimos el de arte concreto, pero yo me la juego que sí, como que me agarró una duda existencial. Bueno, no importa. ¿Quién es esta gran artista? No quiero ser redundante, ¿no?, en el tema de formación y eso, así que hoy nos vamos a evocar más a lo que va a ser su obra. Grabadora, escultora, fotógrafa, docente, cineasta. Realmente esta mujer ha hecho de todo. Brasilera, nacida en Río de Janeiro en el 1927, falleció en el 2004. Se la reconoce dentro del llamado arte concreto y del neoconcretismo, que recordamos que lo que trataban era de amoldar a toda del modernismo que se va a tratar en Brasil, ¿no? Esta idea de modernizar a Brasil y entra dentro del arte. Todos estos movimientos que venían de afuera, bueno, hacerlos un poco propio y eliminar de alguna manera, de manera creativa, cualquier tipo de conexión con la realidad, ¿no? Su carrera va a comenzar con el abstraccionismo geométrico. Insisto, no quiero ser redundante en esto, les recomiendo que vayan a escuchar los otros podcasts. El abstraccionismo geométrico, en el 59 va a firmar el manifiesto neoconcreto con Elio Oiticica. Ella logra agrandar el campo del arte contemporáneo, y en un momento se contó entre el grupo de los concretos que se alejaban de esta representación en el arte, ¿no? Esto que decíamos hace un segundo, de que el neoconcreto justamente es neoconcreto porque se va a empezar a alejar de muchos de las cosas fundamentales que es el arte concreto. Sobre todo en la parte más cientificista, ¿no? El arte concreto era muy, muy exacto, y el neoconcreto va a proponer como una distancia de la ciencia del arte, sobre todo incluyendo a un otro en la participación, ¿no? Eso es lo que van a plantear básicamente. O sea, van a usar esta abstracción geométrica para acercarse al espectador y que no sea un espectador, sino que sea un partícipe de esta obra. Incorpora nuevos elementos artísticos, ¿no? Esto ya lo vimos con Oiticica. Insisto, no es que Oiticica sea pionero y ella viene detrás, sino que era un grupo, ¿no? También ella participa del grupo Frente, que eran estos concretos, o sea, van a tener una carrera muy parecida, pero va a buscar eso, incorporar nuevos elementos al campo artístico. ¿Y por qué? Porque básicamente se estaban constantemente experimentando y constantemente tratando de desafiar el canon y descubrir territorios no explorados por el arte. Por eso van a incorporar elementos, porque van a buscar maneras de, esta palabra que ahora se usa tanto, pero de deconstruir, de sacar del molde al arte que conocíamos. Y entonces para eso, bueno, vamos a necesitar factores externos.
porque no, como para llegar a lugares nuevos, bueno, vamos a tener que operar de manera distinta, si no vas a llegar siempre al mismo resultado. Entonces, bueno, eso va de un modo original, va a tratar de incorporar elementos distintos, como, no sé, textiles, bueno, esto que hablábamos de que es cineasta, ¿no? Un montón de otros elementos. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, colabora con el Cinema Nouveau, que va a ser un estilo como de vanguardia en el cine en Brasil, pero nunca va a perder la referencia expresiva, geométrica, dinámica, ¿no? Es esto de que hablábamos en algún episodio anterior, ya no me acuerdo cuál, la verdad hay un montón. Les recomiendo, hay una playlist armada tanto en Spotify como en YouTube, que tienen ahí tipo tela para cortar para rato, que se los escuchen todos, pueden compartir, que me encanta cuando comparten. Lo que hablábamos en algún podcast, del cual ya estoy dispersísima hoy, les pido disculpas, pero bueno, estas cosas pasan. En algún podcast anterior hablábamos de esto de que muchas cosas en el campo del arte, se me cayó la lapicera, son maneras de componer en realidad para la vida, ¿no? O sea, lo vemos mucho en artistas que son bidimensionales y después pasan a la tridimensión y el espacio, o a la tridimensión, hablando de la escultura de bulto redondo, lo que se dice, ¿no? Una escultura que se puede recorrer en todas las caras, y cuando hablamos de artistas que pasan a la instalación, ¿no? Que pasan a ocupar la arquitectura o el espacio, o esto que pintaban y se abocan a la fotografía, que también es algo como un sistema, un esquema, podríamos decirle más que un sistema, que se va conformando ya en la mirada, ¿no? Como el ojo busca y se interesa por algo en particular y ya compone desde ese lugar. Entonces, con la abstracción geométrica vamos a ver, por ejemplo, estoy tratando de buscar un ejemplo claro. Bueno, ahora más adelante vamos a ver que ella tiene una serie de fotografías urbanas, ¿no? Y vemos esto de la geometría, ¿no? De la abstracción geométrica, algunos lugares que no son tan definidos, o sea, es una manera de componer. Y esto se va a reflejar en su paso por el cine, ¿no? Como va a tener una manera de relatar y de componer la imagen, ¿no? Recordemos que las cámaras hacen un recorte, entonces desde ese recorte se puede componer visualmente. Bueno, ella va a centrar el ojo en esto. ¿Por qué? Porque es un modus operandi. ¿Significa que ella no puede componer de otra manera? No, pero significa que por lo menos en ese momento es lo que le interesa. Entonces tiene como ese sistema armado, y también pasa mucho, por lo menos a mí, no quiero generalizar, no le podemos hacer lamentablemente una entrevista a Ligia Pape. No sé si hay entrevistas de ellas, yo supongo que sí, porque falleció en 2004, o sea, es bastante contemporánea. No he investigado tanto, les pido disculpas, pero me lo pueden hacer saber, que amo cuando hay ese feedback, por mi Instagram, que lo repito por las dudas, es mflorpe. Siempre dejo cajita de comentarios y si no me pueden mandar mensaje directo. Tiene que haber entrevista a ellas. Ahora no se lo puedo preguntar directamente, pero digo que también pasa que cuando uno, o por lo menos, insisto, me pasa a mí, y soy autorreferencial en esto, cuando uno está investigando a fondo un tema, cuando te metes en cuando entras en esa lógica de tener como la mirada puesta en eso, y sobre todo en la investigación, que estás como muy abierto sensorialmente a captar cosas distintas, ¿no? Porque también pasa en eso, es como vos estás investigando y como necesitas explorar nuevos resultados. Insisto, este es mi modus operandi, no significa que sea el de todos. Entonces tenés que estar más atento y más permeable a las variaciones para ver por dónde seguir la investigación. Pero también pasa que en esa cosa de prestar tanta atención, ya lo ves en todos lados. O sea,
Es un poco como, insisto y repito hasta el cansancio, mi experiencia, esto me pasa a mí, no significa que es la única, no significa que es la que está bien, no significa que nada, estoy compartiendo acá porque bifurco. Es un poco como la película de los 101 Dálmatas, cuando Cruella dice que ve manchas por todos lados. Bueno, así. Es un poco así. Entonces, también eso ayuda a que vos, cuando estás mirando otras cosas o buscando otros medios, como puede ser la fotografía o el cine, y bueno, enfoques la mirada a eso que estás viendo y lo vas a representar voluntariamente. Para mí es algo voluntario, no es algo que te sale sin querer. Para mí hay un recorte, como decía antes, como lo estás viendo en todos lados, estás permeable a ver qué pasa, qué resultados tiene, pero elegís ir por ese camino y no mostrar otra cosa. Medio que me enredé ahí. Después me dirán si se entendió o no, o si de nuevo estoy divagando, puede pasar. Insisto, este podcast yo no trato de decirles ninguna verdad cerradita, por eso me encanta cuando se puede charlar, ¿no? Yo acá estoy hablando con mi soledad, pero siempre cuando sale este podcast, los martes, igual si lo estás escuchando esto desde un futuro, también pueden... Siempre yo comparto lo que me va llegando del podcast, que me encanta que me digan qué opinan, si están de acuerdo, desacuerdo, o si quieren un tema en particular, ¿no? Que ya han pedido y se han hecho. Ya debemos estar cerca de los 100, no sé, ¿iremos 70, 80 podcasts? La verdad, no llevo registro. Recapitulando. Entonces ahora yo sí me quería centrar en un par de obras de ella para darles ejemplo de esto que veníamos hablando y también, bueno, contarles un poco qué me parece a mí o no, sí, no sé si les interesa. Una de sus obras más conocidas es Divisor, yo creo que se dice divisor, pero bueno, por las dudas. Que es una escultura viva, o sea, si escucharon el podcast de Alberto Greco, podemos hablar de Vivodito, creo que son bastante contemporáneos. Greco es del 60, el Vivodito, así que sí, podemos estar hablando de que son contemporáneos entre ellos, que consisten a ver, si vamos a la obra, acá es cuando la cosa se pone capciosa. ¿Por qué? Porque si vamos a la obra, el objeto vendría a ser como una megamanta, esto explicado con los codos, ¿no? Una megamanta, o sea, una cosa enorme, un textil, para ser un poco más específica, un textil enorme que tiene como muchos agujeros, podríamos decir en diagonal, ¿no? Porque como que sí, genera como una especie de... Estoy haciendo un gesto con la mano, muy poco radial. Como si fuera, a ver si se entiende y lo explico. Igual cuando diga que va dentro de esto, van a entender mejor. Es como si fuera una C, panza arriba, y otra C, como ese vaivén de los toldos. Bueno, esa forma, ¿no? Con agujeros en el medio de esas, en forma triangular. O sea, si vos tenés el objeto, es eso es el objeto. ¿Y por qué es una escultura viva? Dirán ustedes. Bueno, porque esos son como si fueran ponchos todos unidos, como una especie de 100 pies humano unido por la cabeza, ¿no? Entonces vos te metés en esos ponchos por la cabeza y te queda el cuerpo debajo de esta megamanta. Y así se van poniendo un montón de personas y esto se va tensando, ¿no? Y va generando como una especie de poncho universal. No sé cómo explicarlo. Y me encantan me encanta esta parte del podcast, ¿no? Este proyecto que me desafía a describir me cuesta un montón describir verbalmente para que ustedes se hagan una idea, una obra que es muy visual, porque es muy visual, no sé cómo explicarles, ¿no?
Entonces, esto se va haciendo como una gran manta, como si fuera todo muy ondular, ¿no? Porque si bien hay partes que se van tensando, ¿no? Tiene esta caída en la parte de los hombros, podríamos decir, ¿no? Estoy haciendo de nuevo con la mano como si ustedes me podrían ver y no se puede. Y acá es donde volvemos a la premisa y al leitmotiv de este podcast, que es busquen imágenes, relacionen audio con sonido. O sea, si les gusta mi explicación por algo, yo no sé por qué les gustaría, pero bueno, aparentemente la escuchan. Busquen imágenes, de esto tiene que haber videos, estoy casi segura, creo que yo he visto. Porque acá es donde la cosa cobra sentido. Y por eso hablamos de escultura viva, porque si no tiene esta gente adentro, ¿no? Esta multitud de personas, porque estamos hablando de mucha gente, no tiene sentido. Y menos sentido va a tener cuando les diga como cuál es su origen de esta obra. Bueno, esta manta enorme, esta multitud de personas, esta obra se hace desfilando por la calle. Entonces representa un poco como si fuera parte del carnaval de Río, pero con una manta blanca. Entonces, primero me parece una obra súper política, sobre todo en los años en los que fue, ¿no? O sea, estamos hablando de previa dictadura, pero que el ambiente ya estaba caldeadísimo. Y es una obra que desafía un poco, primero, institución arte, quien te conoce, porque realmente, o sea, es una escultura que no es acá capaz, y siento un poco se me fue, con los parangolés de Oiticica, que son las túnicas, que esas están colgadas, de hecho, en museos, y bueno, tiene un video al lado y eso. Esta tela enorme, yo creo que no tiene, o sea, carece de sentido si la colgamos en un lado. El parangolé de Oiticica también. Acá es cuando yo recomiendo que vayan a escuchar el podcast de Oiticica, si no lo vuelvo a explicar. El parangolé de Oiticica también pierde el sentido cuando está colgado, pero nos lo podemos imaginar de alguna manera. Es un poncho, no, es algo muy unipersonal para mí. Ahora, esto, ¿no? Este divisor está hablando de una masa colectiva, ¿no? Y también tiene sentido, un poco de claustrofobia, yo no sé si me metería ahí adentro, déjenme decirles. Como en la masa, como pensar en una inteligencia colectiva, ¿no? Este todo que se mueve, esta persona que pierde su individualidad para meterse en algo más grande, ¿no? Como tiene 1000 lecturas políticas, el deshacerse del ego de alguna manera, ¿no? Como perder la individualidad. Y al mismo tiempo desafía muchísimo, insisto, olvídense de la institución arte, o sea, la institución arte es lo primero que le dice un besito y nos vemos. Pero desafía muchísimo la distancia entre lo público y lo privado, el afuera, el adentro, ¿no? Porque es una obra que es muy íntima, por así decirlo, porque hay una cercanía con el otro, una conexión con el otro. Al mismo tiempo sos parte de una masa y esa masa está en la calle, pero está unida, no son como un montón de como la masa estoy tal vez dando vueltas con esto, lo estoy pensando en voz alta y acá me encantaría que me digan qué opinan. Pero me parece que eso es lo lindo de esta obra, ¿no? Como que hace, como es esto que es indefinible, que es parte de algo más grande y que tiene sentido de esa manera. O sea, nada, no tengo una respuesta. Si están esperando una conclusión a este círculo que estoy dando, más no la tengo. Sí me parece esto, que es una obra que
claramente desafía políticamente al campo del arte, a la individualidad personal, a todo lo que tiene que ver con el afuera y el adentro, ¿no? Del individuo permeándose y haciéndose consciente de lo que está pasando más allá de su individualidad, ¿no? Como también es como eso. Para deshacerte de tu individualidad tenés que entrar en conciencia de lo masivo, de lo colectivo, de la vorágine, por decirlo de alguna manera. Nada, gran obra. Busquen imagen. ¿Qué hacen escuchándome a mí? No, era auto boicot. No, pero sí debe haber videos. Es increíble ver cómo esto se mueve. Yo insisto, no sé si me metería ahí adentro, me da un nivel de claustrofobia enorme. Pero está buenísimo ver cómo la tela se va tensando o destensando a medida que se mueve, las distintas alturas de las personas, claramente, ¿no? Como hay un movimiento ondular y pendular, de alguna manera, muy interesante, me encanta. Entonces acá es lo que hablábamos hace un segundo de cuando hay un concepto muy fuerte, muy investigado, muy pulido, y sin embargo muy pulido pero no cerrado, ¿no? Abierto a multiplicarse y tomar otros rumbos, porque ella combina la abstracción geométrica con nociones de cuerpo, tiempo y espacio, que es esto que estábamos diciendo. O sea, esta obra tiene sentido cuando hay gente adentro, cuando se recorre en un tiempo determinado y en un lugar determinado. Esta obra está pensada para que esta multitud de personas estén en la calle, entonces nos remite a... Hoy podríamos pensar en una marcha, pero también estamos hablando de Brasil y el tema del atuendo, ¿no? de la performance, nos remite directamente al carnaval. Entonces hay un montón de cosas que como que van en conjunto, van de la mano, funcionan con esas variantes dadas. Nada, una genia esta señora, ¿qué decirles? Y fue una de las primeras en considerar esto de la integración del espacio de la obra con el espacio del espectador, ¿no? Que a través de las obras se exija la interacción, ¿no? Es algo que ya vimos con Ligia Clark, que vimos con Oiticica. Bueno, y ella fue una de las que dentro de este grupo fue una de las primeras en decir, che, si nosotros queremos que el espectador rompa un poco con el espacio de la obra, bueno, tenemos que hacer que el espacio del espectador y el espacio de la obra sean el mismo, que la obra exija una interacción, ni siquiera que sea una posibilidad, que lo exija, que no tenga sentido sin esta interacción. Nada, es algo como piola para pensarlo. Sobre todo en instituciones que son tan rígidas, ¿no? Porque eso también te determina el espacio del espectador y el espacio de la obra. Ahora sí les digo, vengo con la serie esta de fotografías que les decía, que la cultura popular y la arquitectura eran referencias importantes, ¿no? La arquitectura urbana, entonces tiene esta serie que la realiza durante los años de la dictadura, que son Espacios Imantados y Favela Damare, o Damaré, insisto, perdón con la pronunciación, no estoy segura cómo se dice, que son series de fotografía de la vida urbana de Brasil, muy interesante, sobre todo a mí me interesa mucho la de Espacios Imantados, que son como estos lugares, mucho uso del contrapicado. El que no sabe, el contrapicado es como una foto sacada desde abajo, ¿no? Que tiende a agrandar las cosas. Me parece que, o por lo menos las que yo vi, tal vez vi 6 fotos de una serie de 50 y justo estas 6 tenían estas características. Eso puede pasar. Por eso yo les invito a que hagan, que no se queden con mis conclusiones, que saquen las propias, porque como insistimos,
insisto, yo y mi bipolaridad, insisto en este podcast, el arte es meramente subjetivo. Entonces lo que me parece a mí, ustedes pueden decir, esta flaca delira, y está todo bien, digo. O sea, son interpretaciones. Yo les puedo dar los datos duros, que sí, eso sí, lo investigo para no decirles cualquier verdura. Pero después está la mera interpretación y eso me pueden redecir que estás re equivocada y sí, o no estaré equivocada y es mi interpretación. No, es como enredadito ese tema. Pero me pasa con estas fotografías que, si bien son redistinguibles, se redistingue que son parte de arquitectura, ¿no? Tienen como algo de no sé si de grandeza es la palabra, pero como un salvataje de ciertos espacios, me parecen a mí, ¿no? Como cierta veneración de ciertos lugares que comúnmente tal vez no merecerían esa admiración. Pero me parecen muy interesantes y también rescato muchísimo esto que les decía de que se nota como una composición bastante geométrica, ¿no? Como que tira para ese lado bastante. Después, ya dijimos que esta señora hizo de todo. En el 76 comienza a hacer instalaciones, ¿no? Con estas primeras obras que les decía de sus comienzos, ¿no? Los primeros trabajos dimensionales. Los va a pasar a la arquitectura. ¿Cómo? Bueno, son instalaciones con cuerdas o hilos metálicos tejidos en columnas de piso a techo. Un poco podríamos hablar de los penetrables de Oiticica también, ¿no? Bueno, es esto también parte de trabajar en grupo, que hay conceptos que se comparten. Y nada, eso, expande sus trabajos dimensionales a la arquitectura, ¿no? Y son realmente bellos. Creo que estaba pensando, creo que de ella no he visto obra a vivo, no que recuerde, por lo menos. No sé la parte de la pintura, porque a mí la parte de pintura concreta y neoconcreta me cuesta mucho distinguir entre los artistas. No estoy diciendo que son todos lo mismo, digo que a mí me cuesta distinguirlos. Sí, en este paso a trabajos más experimentales de la tridimensión y las instalaciones y todo lo que es más arte relacional, podríamos decirle hoy. Ahí sí, ya sé quién es quién, pero entonces no sé si he visto pinturas de ella. Pero creo que esculturas e instalaciones no, sí de Oiticica y sí de Ligia Clark, pero no de ella. Y hasta acá creo que todo lo que les puedo contar de esta gran artista, gran periodo, el modernismo en Brasil. Podríamos indagar un poco más, pero me parece que por ahora vamos a virar con otro tema como para darle más movimiento a este proyecto. Pero nada, me parece que es como para tener un panorama completo. Es importante tener estos tres artistas, más allá del movimiento en sí, que ahora entré en muchísimas dudas. Hicimos el podcast de arte concreto, el neoconcreto ya entre estos tres artistas los fuimos armando, porque es básicamente los que lo componen, ¿no? Hay otros artistas, claro está, y como saben, ya me pueden pedir qué temas quieren, me lo mandan por mensaje directo, o yo los martes cuando subo, que ya está subido el podcast, siempre pongo cajita ahí de preguntas en mis historias de Instagram, pero me lo pueden hacer llegar por cualquier lado. Si escuchan esto por YouTube, please suscríbanse al canal, que ayuda un montón eso. Y en Instagram es importante, en Spotify es importante que sigan a
a Radio Hashtag, que es donde se publica este podcast, que así nada, es una manera de decirme a mí que les gusta el proyecto, que lo bancan y me incentiva a mí para seguir haciéndolo, lo mismo que compartirlo y eso. Siempre ayuda un montón, agradezco un montón a los y las que lo hacen. Y nada, eso sería todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta acá, si llegaron hasta acá. Nos encontramos en la próxima edición. Ya saben que si quieren un tema en particular me lo pueden pedir. Y nada, nos encontramos en la próxima edición. Chau, chau.